Bienvenido, Enrique, a nuestras charlas de Charlando sobre RGM. Es un gusto tenerte aquí como experto de IA y de Data Analytics, que ahora mismo estás liderando la parte, justo la práctica de IA aquí en EY, pero sé que también tienes un background también mucho de negocio, que es muy importante en todo esto de cómo explotar, ¿no?, todas estas nuevas capacidades digitales que tenemos. Si quieres hablarnos un poquito sobre ti. A ver, te cuento. Yo empecé a trabajar como ingeniero especialista en cálculo, digamos, ingeniero calculista, que hacía simulaciones con algunos programas especiales de industria de automoción. Después hice un MBA, a partir de ahí empecé a trabajar como consultor de estrategia, pero siempre en proyectos muy vinculados en datos, en la utilización del dato para cambiar modelos o proponer determinadas cosas. Y con el tiempo, esa vinculación más relacionada con el uso de datos y de otras tecnologías, mucha tecnología emergente, temas de automatización, etcétera, dio paso a proyectos cada vez más grandes, más ambiciosos, donde ya no solo definíamos la parte de estrategia, ¿no?, y el business case y cuál era el plan, sino que luego nos quedábamos implementándolo. Y entonces, a raíz de eso y de cada vez estar más rodeado y más enfrascado en temas utilizando datos y tecnología, fue un poco como fui cambiando mi perfil y trabajando más en un mundo más de tecnología. Tecnología, pero siempre pensando en el negocio. En el negocio. Vale, pues yo creo que vamos a sacar mucho provecho de ti en esta sesión. Mira, en las anteriores sesiones que hemos tenido con expertos, que eran más expertos de puro negocio, ellos le dan mucha importancia y una de las cosas que lo ven como un desafío es en cómo aprovechar, ya no tanto a grandes avances analíticos, sino oye, cómo aprovechamos el data y explotamos bien el data para de alguna manera tener cierta transformación en cómo gestionan el revenue, ¿no? Porque veíamos empresas que podían estar más sofisticadas, pero había muchas, y sobre todo en el sector consumo, que todavía se cuentan con grandes desafíos e incluso de que ni siquiera tienen el dato bien estructurado y con alta calidad, ¿no? Entonces, ¿qué grandes desafíos ves ahí y cómo los pueden solventar? Realmente, cuando hablamos de utilizar datos y determinada tecnología, el principal movimiento de la mayoría de las compañías es utilizar para optimizar procesos y eficientar cosas. Y eso suele tener muchas veces un objetivo de eficiencia y de reducción de costes. La parte de Revenue Growth Management a veces puede parecer un poquito más intangible, pero tiene muchísima gracia si se hace bien. Yo creo que los desafíos son múltiples. Parte por primero, tener los datos, que parece muy obvio decirlo, pero no es tan evidente, sobre todo cuando tú ves que el modelo del dato pues, no está bien definido y sobre todo hoy en día que tenemos acceso a un montón de datos y muchas veces están desperdigados o no están bien gestionados, ni siquiera bien supervisados. Entonces, creo que el tener datos de calidad agrupados, cohesionados y preparados para trabajar sobre ellos es importante. Aparte de eso, ¿para qué quieres los datos? Hay mucha compañía que se enfoca en conseguir datos y montar su data lake y determinados algoritmos, etcétera, y a veces dices, ¿pero para qué? Si es mucho más simple. Entonces, a veces creo que debe primar no solo tener los datos, sino que sean de calidad. A veces es mejor menos, pero bien, que muchos irregular, ¿no? Y luego, pues alrededor de esto, yo creo que sobre todo en los últimos años hemos vivido un poco como un pollo sin cabeza, ¿no? Entonces, a raíz de un poco del florecimiento, ¿no?, y el hype de la IA, pues la gente se ha lanzado a hacer cosas que a veces parecían como ideas un poquito peregrinas, a veces simplemente por decir estamos haciendo cosas, ¿no? Sí. Estamos haciendo IA, estamos implantándolo. Y aquí se han cometido, yo creo que errores, o sea, es parte también del proceso de aprendizaje. No, claro. Pero yo creo que aquí, yo creo que ahora mismo, después del hype y ahora que empezamos a adquirir cierta madurez y ya sabemos lo que funciona y cómo funciona y hasta dónde podemos llegar, ¿no?, y lo que va a venir, yo creo que ahora es cuando la gente estamos, lo digo en plural, ¿no?, sí. en predisposición de hacer las cosas de otra forma, a cierta velocidad y con más madurez. Bueno, siempre pasa, ¿no? En este tipo, o sea, lo pasó lo mismo también con la oleada de transformación digital ya hace años, ¿no? Sí, no nos pasó con el metaverso, que ahí se quedó... Se quedó ahí. Tienes razón. Y mira, hablando de que sacas el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Uno de nuestros expertos que estuvo compartiendo con nosotros, ¿no?, también su experiencia en Revenue Growth Management, nos preguntaba, oye, a mí me encantaría saber, o sea, desde el punto de vista de un experto, ¿no?, porque estábamos un poco diciendo tú, estamos ahí todos como pollo sin cabeza, implantando IA
trasteando, ¿no? Que es importante trastear también, como tú bien dices. Pero tú desde tu expertise, ¿en qué dirías, en qué pasos deberías de hacer dentro o para qué nos serviría para evolucionar el Revenue Growth Management utilizando inteligencia artificial, machine learning o analítica avanzada? O sea, pero sí que estamos todos como wow, ¿y cómo aplicamos IA en esto de la gestión del revenue? A ver, la pregunta es, ¿qué deberíamos estar haciendo o qué va a venir? Pues te diría los dos, o sea, Vale. que deberíamos estar haciendo trastear, pero dentro del trasteo podemos ¿Sobre qué poner deberíamos foco, estar haciendo? sí. Esto es como cocinar, esto es como una receta, ¿no? Entonces tú para cocinar una receta necesitas los buenos ingredientes y luego seguir una mecánica y un proceso, ¿no? Y tener cierto gusto, ¿no? ¿Vale? Porque puedes seguir una receta y luego que al final, si no tiene sentido, pues será un desastre, ¿no? Entonces, hemos comentado antes, necesitas datos de calidad, datos agrupados, no desagregados y que además tengan un sentido de negocio, ¿vale? Segundo, necesitas luego tener determinadas capacidades a la hora de trabajar con ellos. Hoy por hoy, eso que antes quedaba relegado a un grupo de data scientists, unos tíos de BI muchas veces, o gente a lo mejor que estaba trabajando con algunos ecosistemas muy particulares, muchas veces pegados de la solución del vendor tecnológico. Yo creo que al final, hoy, una de las cosas buenas es que se está comoditizando. El acceso a trabajar con muchos de estos datos, con muchos de estos modelos, es más fácil que antes. Entonces, eso es importante porque permite probar más. Tercero, hay que probar. Yo creo que una de las cosas buenas de todo lo que hemos vivido es que la gente se ha puesto a hacer un montón de cosas. A veces, muchas veces sin sentido, pero al menos de eso también se aprende, ¿no? Entonces, es imposible hacer cosas sin probarlas. Cuarto, yo creo que hay un tema, y ya entro un poco cuando hablamos de generativa, ¿vale? Que es lo más novedoso. Cuando hablamos de IA, en realidad hablamos de muchas más cosas. Hablamos de machine learning, hablamos de deep learning, pero realmente la gente está hablando de generativa. Yo creo que la generativa implica varias cosas diferentes a la hora de trabajar con ellas. Una es la gestión de expectativas, que la gente piensa que esto es magia, ¿no? La forma de trabajar con estos modelos, que no se entrenan, sino que estos modelos vienen entrenados y tú los conduces y les das contexto, los contextualizas. Pero la forma también de darle ese contexto tiene su gracia. No solo tienes que trabajar con temas de prompting, sino que luego tienes que recurrir a otra serie de técnicas para que obtengas lo que tú tengas. Piensa que la mayoría de estos modelos han sido entrenados con datos que no fuera de tu organización. Internet, bases de datos externas, unos tíos haciendo noise con sistemas de reward y recompensas. Entonces, pero no saben sobre tu compañía y lo que tienes tú, etc. Entonces, aquí hay cosas que hacer. Y luego hay que tener en cuenta, bueno, el tema de coste, cómo vas a consumir o utilizar estos modelos, etc. Y hay una cosa muy importante que la gente se olvida, y es que al final todos estos proyectos, 2/3, 3/4 del trabajo es IT integration, algo tan simple como eso, tan aburrido, pero tan necesario, claro. Que es, una vez más, cómo están tus datos, si son de calidad, cómo acceder a ellos, quién los actualiza, quién se hace responsable de ellos, cómo invocarlos, cómo refrescarlos, cómo implementar esto en un sistema que sea redundante, que no se caiga, etc., ¿no? Entonces, eso es tan importante o más que lo demás, porque tú puedes acabar con un producto estupendo, ¿no? Una POC, y fíjate si hemos oído hablar de POCs, de pruebas de concepto, ¿no? Pero ¿cuántas de estas POCs están en producción? Muy pocas. Muy pocas, sí. Pues es cada vez Mira, yo me difícil. acuerdo que hace años, ¿no? Ignacio Rivera, que fuimos con un proyecto de esto, nos decía, oye, y fíjate lo rápido que es, que decía, esto está muy bien, pero aseguraos que metemos dato bueno, porque como metemos dato malo, todo lo que sale de ahí va a ser malo, ¿no? Y es la relevancia de tener una arquitectura de datos sólida. O sea, siempre se ha Aunque dicho sea pequeña, pero sólida. Siempre se ha dicho el garbage in, garbage out, ¿no? Total. Basura dentro, basura afuera, ¿no? Si lo que tienes no es de calidad, peor. Yo creo que una de las cosas que se está viendo es, todo el mundo te dice, no, tengo un modelo del dato, un gobierno del dato estupendo. El problema es que ahora hablamos de información mucho más vasta, más extensa, y desagregada y desestructurada. Ahora la información puede venir un email, puede venir una red social, puede venir un comentario que te han dejado en la web, puede venir en documentos de una índole súper diversa, y cuando hablamos, por ejemplo, en un contexto de Revenue Growth Management, es que pueden ser desde cómo publicas tú tus ofertas, ¿no? Y lo que utilizas para publicarlas, o lo que está haciendo la competencia, que también tienes que 100%, ingestarlo. 100%. Entonces, gestionar toda esa ingesta de datos
es diferente a como se hacía antes. Y además ahora, así como cuando trabajas con Machine Learning, es bastante determinista, ¿no? Tú corres el algoritmo y dices, da 4,7. Y dices, pues yo tendría que dar 4,8. O sea, pero si repites otra vez la prueba con los mismos datos, te va a dar siempre lo mismo. No. Siempre lo mismo. Aquí no. Aquí tú coges lo mismo, el mismo dataset, le metes el mismo contexto, el mismo prompt, etcétera, y te vas a sorprender de que no es exactamente igual una respuesta a otra. Y tienes que vivir con eso, y tienes que aprender a testar respuestas que son probabilísticas, ¿no? Que lo hacen muy bien, que la probabilidad es cada vez mejor y que cada vez tienen menos sesgo y cada vez son más precisas, pero no es determinista. Sí, no, y aparte yo creo que justo en el sector consumo, o sea, si vamos a retailers de la alimentación, es más fácil para ellos, ¿no? Tener, poder primero tener esa base, ¿no? Que estás diciendo tú del dato, ¿no? Pero en el caso de empresas de consumo, que ni siquiera, por ejemplo, una cervecera, que el dato es más del distribuidor y que luego la ejecución de ese dato también es parte del distribuidor, ¿no? Entonces diríamos que controlas ahí el mecanismo, la receta, pero al final ni el ingrediente es tuyo ni al final el que sirve el plato, ¿no? Entonces ahí se complica más la cosa. Dentro de todo esto que estamos hablando, ¿en qué palancas crees de RGM, si hablamos de promoción, precio o surtido, en qué palancas crees que puede tener más impacto? A ver, va a sonar un poco a la gallega, pero yo creo que en todas. En todas, ¿no? En todas, y añadiría una más, que es el ecosistema, que es la relación con... No es lo mismo que seas un intermediario, ¿no? O sea, al final es fabricante intermediario y el que luego muchas veces está de cara a la venta, ¿no? A veces es el retailer de alimentación, de moda o el que visita la Horeca, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es la conexión de la cadena, ese ecosistema. Porque hoy puedes hacer promociones mucho más precisas. ¿Por qué? Porque tienes más datos que antes y los puedes trabajar mejor y posiblemente deberías ser capaz de actualizarlos y tomar decisiones de una forma más dinámica, no tan estática. Esto es una de las ventajas y eso influye en el precio, porque también puedes escuchar mejor lo que se está moviendo, promociones, y en el surtido. Que esto, por cierto, como las claves de antes, uno de los errores yo creo que es intentar hacer el café para todos, trabajar por una forma un poquito a veces más acotada, más por categoría, ¿no? Creo que a veces tiene mucho más sentido que intentar hacerlo para todo, porque a veces te vale con que funcione en algunos sitios, no necesariamente tiene que funcionar en todo, ¿no? Entonces, pero yo creo que son estas cuatro, ¿no? Promoción, precio, surtido y luego relación con el ecosistema. Fíjate, por ejemplo, hay casos muy tontos, ¿no? Pero si yo sé que va a llover mucho y después de lo que hemos vivido, por ejemplo, con lo de la Dana, por ejemplo, retailers que tengan sección bazar, yo tendría clarísimo lo que estaría metiendo en días como hoy para allí, para que posiblemente se puedan vender o no. Pero igual que lo hago yo, es para hacerlo bien, tengo que además haber contactado previamente con todos los demás para que tengan esto, para que estén preparados, para que lo entreguen a tiempo, etcétera. Porque esto que me envíen después de que ha sido la gran inundación, ya nada, ¿no? Entonces, hay cositas de estas, es un ejemplo muy tonto, ¿vale? No, pero creo que es fundamental. Y compararla o utilizar la información que tienen los diferentes actores, creo que es necesario. En el caso de cervezas que decías, al final todos quieren lo mismo, todos quieren vender más. Quiere vender más el distribuidor, quiere vender más el fabricante, ¿no? Y luego quiere vender más el que gestiona el punto de venta, si es una Horeca, ¿no? Pues el que estén todos bien conectados y que no haya retrasos y que lo que se está moviendo y está pidiendo la gente llegue rápido al fabricante, o cuando el fabricante sabe que va a haber un cambio de tendencia o espera un determinado movimiento o espera a lo mejor, yo qué sé, que se acaba el vidrio, ¿no? Para poder cambiar a otro tipo de formatos, ¿no? Creo que eso es súper importante anticiparlo y comunicarlo a todos. Porque si flujo de información, ¿no? Que yo creo que es verdad que en el sector falla un poco, no sé si quizá porque no están preparados tampoco los sistemas o porque tienen miedo a perder una ventaja competitiva, pero al final es que justo la ventaja es tenerlo totalmente integrado, como estás diciendo. Tú piensas, cuando trabajas por una categoría, si esa categoría la trabajas con los proveedores que son, digamos, que se juegan su dinero en esa categoría, seguro que va a salir mejor. Seguro, 100%, ¿no? 100%. Pero claro, implica tener también un marco de trabajo para poder compartir 100%. Datos. Otra vez hablamos de datos, de información, y que todo el mundo vea el racional y el incentivo para hacerlo.
Sí, esa es importante, porque es verdad que muchas empresas consumen, piden datos, incluso muchas lo pagan, pero sí que es verdad que quizá no llega ese beneficio hacia la siguiente eslabón de la cadena, ¿no? Y eso es lo que hay que trabajar bien. Correcto. Y dentro de estas capacidades, que bueno, una capacidad es, por ejemplo, ver e integrar toda esta cadena en la cadena de valor. Otro tema de capacidades, por ejemplo, a veces nosotros nos hemos enfrentado, ¿no?, que quizá ni la cultura, ni la organización, ni siquiera la tecnología está preparada en las empresas para poder abordar, ya no te digo de grandes, o sea, de advanced analytics, ni siquiera de una analítica, ¿no? Entonces, para estar preparada en esta siguiente ola, ¿qué dirías? ¿Qué capacidades crees que una compañía tiene que construir A ver, para sacar todo el potencial, ¿no?, de la analítica actual? Bueno, primero creérselo. Tener claro que este es el camino, que parece muy tonto, pero no es así. Igual que se ha hecho, hay que hacer algo de IA, ¿no? No, si lo haces, hazlo porque crees realmente que ahí hay valor. Hay gente que ha dicho, mira, como no sé qué es esto, voy a esperar y ya veré luego lo que tengo que hacer. Entonces, lo primero es creérselo. Si tú te lo crees, es cuando empiezas a hacer cosas, ¿no? Entonces, lo siguiente es empezar a hacer algo, ¿no? Aunque sea para aprender, sabiendo que te vas a equivocar. Uno de los errores, se cometen muchos, ¿vale?, es pensar en que sea perfecto, ¿no? Yo creo que hay que empezar, y otro es empezar por las cosas más complejas. Entonces, eso pasa mucho. Empecemos por cosas más sencillitas y vayamos aprendiendo. Hay veces que a lo mejor no tenemos la capacidad para hacerlo todos solos, ¿no? Busquemos a alguien, pero busquemos a alguien busquemos algo para aprender y que también podamos caminar esto, pero con la intención de luego también ir internalizando determinadas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer es sobre todo trastear. Yo creo que hoy en día una de las cosas buenas, si hablamos de generativa, es que casi todos estos modelos, hoy en día, si tú no sabes, si les preguntas, ellos te responden. Y a base de preguntar y responder, se pueden hacer muchas cosas. De hecho, una de las cualidades más importantes que yo veo a la hora de incorporar talento es la curiosidad, ¿no? Porque es lo que hace, es imposible saber de todo, pero si eres curioso y tienes determinadas motivaciones, es cuando puedes empezar a trastear, etcétera. Porque no nos olvidemos que muchas de estas técnicas tienen 2 años y pico para la mayoría de los mortales, ¿no? Y salvo para algunos académicos que tampoco trabajaban con esto ni estaba tan maduro. Entonces, creo que eso, como siempre, el camino se hace al andar, ¿no? Entonces hay que atreverse a probar. Tiene lógica. Y ya como última pregunta, o sea, hace años, ¿no?, cuando pasó toda la revolución de la transformación digital, había muchas empresas que nos decían, es que yo quiero ser el Amazon de la categoría que fuera, ¿no? Quiero ser el Amazon de los refrescos o quiero ser el Amazon de o el Apple de no sé cuánto. El Apple de no sé qué. Ahora, hoy en día podríamos decir que ese es el Revolut. Quiero ser, ¿no?, pues todo en la siguiente oleada. ¿Cómo dirías, si empezáramos de cero una compañía de consumo, cómo dirías que debería ser, analíticamente hablando, una empresa de consumo Revolut? ¿O en qué cosas deberían de apalancarse la analítica? O sea, yo creo que hoy en día las compañías que funcionan son aquellas que son buenas en algo. O sea, hay 2 formas de competir, siempre. Por precio, es decir, por coste. Competir por precio es ser muy eficiente en tus costes para poder tener un precio muy competitivo, o por diferenciación. A la larga solo hay estas estrategias. En medio puede haber unos temas de calidad, pero al final, calidad, diferenciación, pero esa diferenciación se suele traducir en o mejora en coste o mejora en tu posicionamiento, que es lo que te permite tener un premium price, ¿no?, y ser alguien aspiracional. Entonces, yo creo que la clave es tener muy claro qué quieres hacer y cómo lo quieres hacer. A partir de ahí, lo que tienes que buscar es qué necesitas. Claro, si tú vendes algo, qué es lo que quiere tu cliente, qué es lo que le mueve, qué conoces de él, y construir alrededor de eso. Siempre se dice que suena un poco vacío lo del cliente en el centro, pero al fin y al cabo, si tú vendes un producto o un servicio para algo, es para cubrir una necesidad, tienes que entender qué es lo que estás vendiendo y por qué te valoran. Porque las compañías que entienden muy bien por qué sus clientes le compran, siguen haciendo cosas y son capaces de añadir, innovar y perdurar, ¿no? Aquellas que no saben realmente por qué les están comprando, acaban tomando decisiones equivocadas, de precio, de promociones, de surtido. Sí, se pueden quedar en la mitad de los 2 mundos, que es nada, ¿no? Efectivamente. De hecho, y esto es importante, el saber qué es lo que haces, saber por qué eres bueno, saber por qué te compran, saber por qué te valoran.
que no se trata de volverse loco. El CEO, un ex CEO de HP, de Hewlett Packard, se llamaba Lew Hewitt, este tío decía, si HP supiera lo que HP sabe, vendería 3 veces más. Y a veces nos pasa lo mismo, no somos conscientes de lo que sabemos y de los datos que tenemos y de lo que conocemos de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de nuestros partners, y precisamente por eso las cosas se hacen no tan bien como se podrían hacer. No, me ha gustado, o sea, ponemos el foco y ya tiramos de las herramientas analíticas para conseguir Las ese herramientas foco, ¿no? analíticas son un Y medio. al final es para eso. Son un medio, es un no medio. son el fin, es un medio que hoy por hoy es mucho más accesible y cada vez funcionan mejor. Sí, ¿no? Y que va en línea a lo que decías al principio, ¿no? Que muchas veces nos ponemos como si fuera el fin, esto de la IA, sin acabar de recordar que esto es un medio en un fin. Efectivamente. Pues nada, Enrique, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti por invitarme a este maravilloso espacio, ¿no? Y que lo repitamos más. Eso espero. No te voy a decir que estás bienvenido a venir a EY porque esto es parte de tu casa también. Pero gracias otra vez.